Buenas noches, saludos. Fallo de La Haya. Colombia puede transitar por aguas territoriales nicaragüenses, pero no puede pescar ni operar en esas aguas. El fallo de La Haya le da la razón a Colombia. Para pasar a sus cayos puede transitar por aguas territoriales nicaragüenses. Ancuya, en Nariño, al borde de la catástrofe. Las lluvias amenazan con derrumbarlo. La justicia colombiana intenta sacudirse del pasado. En la era digital está el remedio. Ni aplausos ni fiesta. El deterioro ambiental progresivo empaña la celebración del Día Mundial de la Tierra. Agricultura, ganadería y minería, los tres tumores que ponen en vilo la supervivencia de la Amazonía. Es hora de que Colombia se ponga a hablar del fique como reemplazo del plástico. Colombia sí puede transitar por aguas nicaragüenses, pero no puede pescar. Esta fue una de las conclusiones del fallo del Tribunal de La Haya, que instó a Colombia y a Nicaragua para que mediante un tratado se pongan de acuerdo en los derechos de los raizales de San Andrés. Lo que falló la Corte no es si se cede más o pertenece menos mar territorial a Nicaragua. El pronunciamiento de La Haya es cómo los colombianos pueden o no y de qué forma transitar hacia las islas y cayos colombianos que se encuentran en mar nicaragüense. Lo que está en naranja es el mar de Nicaragua. Estas dos pequeñas islas son los cayos de Quitasueño y Cayo Serrana y están dentro de la plataforma marítima de Nicaragua. Para llegar desde Colombia a ellas, los colombianos tienen que obligatoriamente pasar por las aguas nicaragüenses. La unidad, integridad e indivisibilidad del archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y Los Cayos y todas las islas que lo conforman se mantiene. La zona contigua que Colombia estableció en el archipiélago es, en lo fundamental, ajustada al derecho internacional. Lo que dice el fallo es que militares de Colombia y pescadores pueden transitar por el mar de Nicaragua para llegar a las islas colombianas, pero no se pueden quedar realizando operativos y pescando en aguas de este país. La comunidad raizal tiene unos derechos de pesca y de tránsito en las aguas alrededor del archipiélago San Andrés y Providencia que deben ser reconocidas y protegidas por los estados. Esto es de gran importancia para la comunidad, pues Nicaragua había negado por completo su existencia. Y si en esas aguas en disputa se cometen delitos, los colombianos pueden actuar. La Corte reconoció el principio de libertad de navegación y el derecho que tiene Colombia a través de la Armada Nacional de hacer presencia en aguas alrededor del archipiélago San Andrés y Providencia y en el Caribe Occidental en general, así como el derecho que tiene realizar operaciones relacionadas contra la lucha del tráfico de estupefacientes y el crimen organizado en general. El fallo reconoce los derechos ancestrales de pesca de Colombia, pero no que sean derechos históricos. Los pescadores raizales pueden navegar en el Caribe hasta llegar a los bancos de pesca que tienen y que han tenido históricamente y que además están en el mar territorial colombiano y en la zona económica exclusiva de nuestro país, tal y como lo ha venido haciendo históricamente. Para la defensa del país, esta instancia en La Haya fue una victoria para Colombia, pues con el fallo, la Corte de La Haya no aceptó las pretensiones de Nicaragua de una indemnización por daños y tampoco se trazaron nuevas líneas fronterizas que lleven a Colombia a perder más territorio marítimo. Pues desde diversos sectores celebraron el fallo de la Corte de La Haya. Destacaron que Colombia no pierde soberanía sobre sus aguas y que seguirán las operaciones contra los delitos transnacionales y el narcotráfico. Un sueño que tenía el pueblo raizal de ser visibilizados se logró. De esta manera, calificó la comunidad raizal de San Andrés el fallo de la Corte Internacional de La Haya por las supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el Mar Caribe por parte de Colombia con Nicaragua. En cierta forma fue un triunfo porque nos reconocieron que podemos pescar, que podemos circular de manera libre en ese sitio. Los dos países deben de hacer acuerdos para la protección de esa población raizal que para nosotros ancestralmente usamos este territorio. El fallo resulta favorable ya que el país no pierde un solo centímetro conforme a lo establecido en 2002. Además, le permite seguir con algunas actividades.
nuestra Armada podrá seguir haciendo presencia en todas las aguas del archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y Los Cayos, para verificar que el narcotráfico y delitos transnacionales no se sigan presentando. Y lo otro, destacar a los raizales que van a seguir haciendo uso de toda la pesca artesanal. Desde el Congreso le insistieron al gobierno colombiano que se debe establecer canales de comunicación con Nicaragua. Lo que procede, en vez de estar incumpliendo estas decisiones judiciales de una corte internacional, es adelantar la celebración de un tratado bilateral. Necesitamos empezar a establecer unos diálogos de límites, de fronteras, amigables con los vecinos de Nicaragua, con el propósito de poder hacer un desarrollo de nuestra economía ancestral, de la pesca. Necesitamos una conservación. La demanda por el derecho de pesca de los raizales en aguas de Nicaragua había sido instaurada el 26 de noviembre de 2013 por este país. En otras noticias, los habitantes de Ancuya, en Nariño, la están pasando mal por cuenta de las intensas lluvias que por estos días azotan su territorio. El poblado corre peligro de venirse al suelo. El departamento de Nariño sufre con rigor los embates del invierno. De los 64 municipios, 47 están en emergencia invernal. En el occidente al municipio de Ancuya, de Linares, de Consacá. En el piedemonte a los municipios de Mayama y Ricaurte. En el norte de los municipios de La Unión, San Lorenzo, Arboleda, San Bernardo, entre otros. Hemos sido afectados en todo el tema vial, asimismo tenemos unas grandes afectaciones en viviendas y gran afectación también en cultivos. El municipio de Ancuya es uno de los más afectados. En riesgo se encuentra todo el municipio. 29 veredas han sido afectadas, 23 viviendas colapsaron y hay 96 más en peligro. 145 familias fueron evacuadas y 49 familias han tenido que refugiarse en albergues. También está afectado el acueducto urbano y 8 acueductos veredales. El llamado es al gobierno nacional, sobre todo a través del Instituto Geológico, para que se haga un estudio urgente para saber exactamente qué está pasando con el municipio de Ancuya y por supuesto se tomen las medidas de emergencia y de urgencia. Reiteramos la solidaridad, hoy más que nunca, del gobierno nacional, de empresarios y del pueblo colombiano. En la totalidad de las vías, más de 100 kilómetros, hay derrumbes que no permiten la entrada y salida del municipio. Hemos tenido días en que el municipio de Ancuya se ha encontrado totalmente incomunicado. Reportamos enormes pérdidas de cultivos, destrucción y afectaciones de diversos sistemas de acueducto y alcantarillado. Los 8.600 habitantes de Ancuya, las autoridades locales y senadores de la región le piden al gobierno nacional ayuda para enfrentar la oleada invernal. Los 20 aspirantes a ocupar el cargo de Contralor General respondieron el interrogatorio que les formuló la Comisión Senatorial como parte del proceso de elección que será en agosto. Como lo ordena la norma y en un acto de transparencia desde el Congreso de la República se llevó a cabo la audiencia pública para escuchar, luego de un examen de la Universidad Industrial de Santander, a los 20 preseleccionados para ocupar el cargo de Contralor General de la República. La ilusión es que estos candidatos vengan con propuestas eficaces en la lucha y en la prevención de actos de corrupción de los impuestos que pagan los colombianos. Durante más de 5 horas los candidatos expusieron su perfil, logros y hacia dónde debería avanzar la Contraloría. Nosotros expedimos el presupuesto general de la Nación, pero también tenemos un órgano, que es a través de la Contraloría General de la Nación, que vigilamos que ese presupuesto se ejecute bien. Aquí lo que estamos haciendo es un proceso de escucha a los 20 candidatos que fueron definidos en un concurso de méritos por parte de una universidad, creo que es la de Santander. De esos 20 vamos a escoger 10. Del proceso de esta audiencia serán escogidos solo 10. Es muy importante que todos podamos conectarnos, podamos observarlos y podamos escuchar. Así también se le da más transparencia a este proceso que estamos liderando desde el Congreso de la República. La elección final del proceso de selección del nuevo Contralor se realizará después del 20 de julio del presente año, una vez tomen posesión los nuevos senadores e inicie la nueva legislatura.
El sistema judicial colombiano busca salidas a sus crisis de congestión en las herramientas digitales. La pandemia lo puso a prueba y ahora se intenta formalizar un empujón legal hacia la virtualidad judicial. Si hay algo en lo que la virtualidad ha hecho cambios significativos es en la justicia. Durante la pandemia se pudo establecer el funcionamiento de la justicia virtual gracias a uno de los decretos emitidos durante la emergencia sanitaria, lo cual logró cambios significativos. La mejora en la eficiencia, como lo demuestra el incremento exponencial de las audiencias que se realizan, la facilidad para los ciudadanos que hoy en día no hacen autenticaciones. El decreto que dio vía libre a la virtualidad judicial vence el próximo 4 de junio. Por esto se busca a través de un proyecto de ley que los logros obtenidos por la virtualidad en la justicia sean permanentes. Hoy la justicia se necesita que sea efectiva, que sea eficiente, que sea eficaz. Y hoy se venía demostrando cómo muchas audiencias se perdieron porque los presos no llegaban a tiempo, porque los jueces, el propio fiscal, con la virtualidad sacaba esa excusa. Aunque hay rezagos por superar en las herramientas tecnológicas y en la conectividad en las zonas más apartadas, desde el Senado aseguran que es importante continuar con el proceso de virtualidad para no volver a un atraso judicial. Aún a pesar de que los cambios tecnológicos han permitido habilitar mayor acceso de las comunidades y el pueblo colombiano a la justicia, tenemos grandes deficiencias pues que naturalmente tienen que superarse. En la Comisión Primera avanzan 3 iniciativas dirigidas a que este propósito sea una realidad y así se pueda continuar con agilidad y prontitud en los procesos judiciales. La ley de bancarización minera apunta a garantizar que los mineros artesanales tengan acceso a los beneficios de las entidades financieras. Aprobada la ley, ¿cómo va el proceso? Ana María Sandoval lo averiguó. La bancarización minera es una deuda social con los mineros ancestrales, en quienes pesa no solo la estigmatización, sino también la exclusión del sistema financiero. La ley les abre la puerta para que puedan acceder a servicios bancarios y no ser rechazados por su condición laboral. Con esta ley lo que se hizo fue decir que tenemos que recibirlos en el sistema financiero, que se les debe abrir cuentas, y no solamente cuentas de ahorro corriente, sino todo el portafolio de servicios que tiene el sistema financiero para los mineros, que les vamos a ofrecer los créditos de vivienda, de vehículo, de maquinaria, de infraestructura, que se les va a permitir tener cuentas bancarias y dar un primer paso hacia la legalidad. La ley cubre toda la cadena de la producción de la minería, desde los mineros artesanales hasta los comercializadores. No solamente a los dueños, por ejemplo, la esposa de un minero, los trabajadores de un minero no les dan créditos, no les abren cuentas o no les abrían porque ya esta ley corrige ese adefesio. Vamos a esperar que los banqueros sean muy receptivos. Las entidades financieras que se nieguen a activar los servicios bancarios a los mineros tendrán sanciones. En todo caso, la ley habilita al Banco Agrario para que les preste el servicio. No es un saludo a la bandera, crea unos correctivos de control y de realización, una compulsa de copias ante la respectiva superintendencia para poder investigar a estas entidades bancarias. Para socializar la ley, esta semana el Senado adelanta un foro regional con pequeños mineros de Segovia, Antioquia, donde se exponen los beneficios y derechos que les brinda la nueva norma de bancarización minera. Luego de las cuarentenas, varios estudios revelan que han aumentado los comportamientos agresivos de los menores tras su regreso a las aulas. El diálogo y el apoyo de profesionales son fundamentales para su salud mental. La pandemia, las cuarentenas y la falta de socialización han llevado a que la población enfrente problemas de salud mental, tema del cual no se escapan los menores de edad. Según un estudio del Ministerio de Salud, el 88% de los niños tiene alguna afectación en la salud mental y el 42% ha visto afectadas sus habilidades académicas, situación que para algunos expertos es la causa hoy de alteración en sus comportamientos. Esto ha implicado que los niños, niñas y adolescentes hayan pasado mayor tiempo en la casa, hayan debilitado sus redes sociales, no hayan tenido la posibilidad de socializar de forma eficiente, trae resultados que son infortunadamente negativos al desarrollo psicoemocional de nuestros niños. Ante este panorama, desde el Senado piden al Gobierno Nacional fortalecer las acciones al interior de las instituciones educativas para el manejo eficiente de la salud mental de los menores. Más psicólogos, psicólogas en las instituciones educativas para acompañar ese proceso de socialización que se vio truncado por el efecto pandemia y por supuesto el encerramiento de los niños. De acuerdo con un estudio realizado por UNICEF, los gobiernos están invirtiendo solamente el 2% de los presupuestos de
de salud para atender la problemática de salud mental en los menores. De allí la necesidad de fortalecer acciones que los protejan. Debemos crear conciencia a los padres de familia y desde el Congreso, por supuesto, direccionar políticas públicas para la salud mental, no solamente de los niños, sino de los colombianos, porque sabemos que la pandemia afectó al mundo entero. El llamado de expertos es a que los padres de familia fortalezcan el diálogo con sus hijos y a las entidades del gobierno a disponer de más recursos para que haya personal especializado que permita brindar una asesoría psicológica oportuna para los niños y jóvenes del país. Un urgente llamado a organismos de derechos humanos y a las fuerzas militares hicieron desde varios sectores para que se atienda a los cerca de 400 desplazados por la violencia en la Sierra Nevada de Santa Marta. ¡Corra, vecino, corra! Son muchas las regiones del país las que se han visto azotadas por hechos de violencia y todas enmarcadas con un denominador común, el narcotráfico. Arauca, 5 muertos, Cauca, 6 y quizá el más grave, cerca de 400 desplazados de la Sierra Nevada de Santa Marta, porque los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y los Pachenca no dan tregua. Enfrentar a estos grupos al margen de la ley, que debe ser de una manera contundente, pero de la mano de esa presencia contundente de la fuerza pública debe llegar también la mano amiga del Estado a esos territorios, brindando soluciones a la población que lo necesita. El departamento del Cauca no ha dejado de registrar masacres y muertos cada semana. Ojalá hagan algo que mejore las cosas, que haga posible que no más sangre, no más muerte, no más dolor. Veo difícil que lo encuentren, desafortunadamente. Ojalá lo logren. Queremos que lo logren para que en estos últimos 4 meses no siga la muerte enseñoreándose por todo el territorio nacional. Por eso desde la Defensoría y el Congreso en pleno piden que se tenga en cuenta las alertas tempranas, pero sobre todo a quien corresponda tome las medidas correctivas y de urgencia que brinden seguridad a las víctimas y desplazados para garantizar su integridad. Son personas con muchas necesidades que requieren albergue, alimentación y por supuesto seguridad. Por lo tanto, la realización de ese comité el día de hoy es fundamental para evaluar la situación, adelantar un diagnóstico del confinamiento y la posibilidad de llevar a cabo una misión humanitaria hasta la comunidad afectada. En la Comisión Primera de Senado fue aprobada una proposición para realizar un debate de control político al ministro de Defensa por los resultados operacionales de los últimos días. El planeta celebra el Día Mundial de la Tierra. El llamado recurrente es a proteger la flora y la fauna. Carol Dow nos presenta su agenda ambiental. Carol, buenas noches. Marcela, televidentes, buenas noches. En el marco del Día Mundial de la Tierra, el más reciente informe de Naciones Unidas sobre la crisis climática advierte que se deben detener las emisiones globales contaminantes ahora o nunca, que si estas no empiezan a disminuir, para el año 2025 será muy difícil evitar una catástrofe climática. El cambio climático se evidencia a través del derretimiento de capas de hielo, las subidas del nivel del mar, las olas de calor, las sequías, las inundaciones, el crecimiento de zonas desérticas y el aumento en la frecuencia e intensidad de los huracanes y las tormentas. Y precisamente el más reciente informe sobre la crisis climática de Naciones Unidas advierte que es urgente reducir las emisiones contaminantes para no sufrir consecuencias mucho más devastadoras de las que ya experimenta el mundo. El consumismo, la cantidad de recursos de agua que utilizamos, de energía, los alimentos que consumimos y desperdiciamos, está haciendo y generando muchas emisiones de gases de efecto invernadero. La crisis climática y ambiental es una realidad urgente, por eso este Congreso le ha puesto la lupa al tema. Hemos hecho un trabajo muy intenso en la ley de pago por servicios ambientales, en la transformación del impuesto al carbono, en la ley de acción climática, en la ley de economía circular, en muchas de estas leyes que buscan un aprovechamiento adicional de los residuos sólidos, buscar mejores condiciones para reducir los gases de efecto invernadero. La movilidad genera muchos de los contaminantes que están deteriorando el planeta y por supuesto nuestra salud. Por ello se ha avanzado en iniciativas que permiten el uso seguro y sostenible de medios de transporte como la bicicleta. Que los biciusuarios se monten cada vez más en ese medio de transporte
que por supuesto ayuda al medio ambiente, pero también queremos que ese medio sea seguro. Seguiremos profundizando en la legislación y en que las normas cada día sean más estrictas para proteger nuestro medio ambiente, que es proteger la vida de nuestra época y de los que vendrán después de nosotros. Dietas basadas en plantas, vehículos eléctricos o la movilidad sin carros, como también razonar el consumo, son acciones individuales que los expertos estiman podrían reducir las emisiones de CO2 entre un 40% y un 70% para el año 2050. Y precisamente en la conmemoración del Día Mundial de la Tierra, las comunidades en el departamento de La Guajira lanzaron un SOS al Congreso para que el agua sea utilizada debidamente y no en otras actividades que están poniendo en riesgo a sus habitantes. Los niños guayú son los más perjudicados. Dramática la situación de hambre y sed que viven las comunidades indígenas de La Guajira por la falta de agua potable. Así lo denunció la senadora Aida Bella durante un debate de control político. Quieren acabar con la etnia guayú, pero además con los campesinos. Si no tienen agua, si no les posibilitan cultivar, se están muriendo también de hambre y de falta de alimentación. Las comunidades denuncian que no hay suficiente agua para cocinar, ni mucho menos para cultivar. Los niños son los más perjudicados. En los últimos 4 años han muerto 321 pequeños por causas asociadas a la desnutrición. No son números, eran seres humanos indefensos, menores de 5 años. Que no tuvimos la capacidad en sucesivas décadas de garantizarles el mínimo vital. Los niños no van a las UCAS por la educación inicial, directora. Van a las UCAS a comer. Los niños no van a la escuela a veces por dar clases, los niños van a la escuela por el PAE. El departamento de La Guajira cuenta con el río Ranchería y su represa El Cercado, con capacidad de 198 millones de litros cúbicos, más que suficiente para cubrir las necesidades del 1 millón de habitantes del departamento, pero solo abastece a 13.000 habitantes. Senadores denunciaron que el agua está siendo usada por las multinacionales en la minería. Lo que está ocurriendo es que se está secuestrando el agua por parte de actores económicos muy poderosos. Las mineras en La Guajira necesitan producir carbón y comprometen grandemente los recursos hídricos del departamento, afectando la del consumo humano. El llamado al gobierno es a cumplir una sentencia de la Corte Constitucional y avanzar en el plan de acción para llevarle agua a las comunidades. Terminar el distrito de riego Ranchería, en su brazo San Juan y en su brazo Ranchería, requiere cerca de 1.1 billones de pesos. Senadores le pidieron al gobierno que antes de pensar en el desarrollo de 14 proyectos de multinacionales para generar energía eólica, es necesario primero cubrir el hambre y la sed de los habitantes de La Guajira. Y nunca antes en la historia la Amazonía había estado tan amenazada. Al menos 1 millón de especies y ecosistemas únicos podrían extinguirse en el llamado pulmón del mundo si no se le pone un límite a la expansión de la agricultura, la ganadería y las concesiones mineras. La Amazonía es el último gran bosque tropical que hay en el mundo, hogar de la mitad de los pueblos indígenas que existen en el país y fuente de agua para otras regiones de Colombia y Latinoamérica. Sin la Amazonía, las condiciones que hacen posible la vida en el planeta desaparecerán. La expansión de la agroindustria, el desarrollo de actividades ilegales, el extractivismo y la presencia de grupos armados tienen amenazada a la Amazonía. Hay que dejar las diferencias ideológicas a veces un poquito al lado para construir soluciones operativas. Y es que de lo contrario podría colapsar esa capacidad que tiene la Amazonía de almacenar el 20% del agua dulce que existe en el mundo. Nuestra Amazonía está conformada por Putumayo, Caquetá, Amazonas, Baupés, Guaviare y Guainía, ocupando más de 50 millones de hectáreas, lo que equivale al 44,3% de nuestro territorio. Desde el Senado se han aprobado iniciativas para proteger al llamado pulmón del mundo. Hemos destinado el 1% de los recursos de regalías para esta lucha frontal y el 100% de los recursos del impuesto al carbono a enfrentar esta problemática. La Ley de Acción Climática y la Ley de Delitos Ambientales también han sido claves. Nos pone en la senda adecuada para la transición energética y se trata de 2 iniciativas que nuestro Senado ha sacado adelante de una manera muy rápida, exitosa y con bastante profundidad. Organizaciones como Gaia, Amazonas, Greenpeace y el Fondo Mundial para la Naturaleza insisten en que es crucial que el próximo gobierno defina una agenda puntual para que la Amazonía sea una
prioridad en las decisiones del país. El Banco de la República conmemora 100 años desde su creación en el 2023. Desde ya le están preparando celebración. El Banco de la República fue creado en julio de 1923. En sus ya casi 100 años de existencia, se ha centrado en generar condiciones apropiadas para que la economía del país crezca de manera sostenible, sin que se produzca presiones inflacionarias. Acciones que se han visto reflejadas en momentos de crisis económicas mundiales. Cuando en los años 90 tuvimos la crisis en el mundo, pues las políticas del Banco de la República nos ayudaron a salir lo menos mal librados posible en ese momento, y ahora en la pandemia sucedió algo similar. En un año bajaron las tasas de interés de más del 4% al 1.75. Estas acciones lideradas por la entidad han sido un factor determinante para que la economía colombiana se mantenga como una de las más estables del continente. El banco es un ente autónomo. El banco se ha caracterizado siempre por su carácter técnico y por tomar medidas en materia monetaria, crediticia y cambiaria que contribuyan al crecimiento de la economía. La iniciativa propone la fabricación de una moneda conmemorativa y la ubicación dentro de las instalaciones del Congreso de una placa por el centenario del Banco de la República, al igual que el otorgamiento de la máxima condecoración en reconocimiento a su labor en el manejo de la política monetaria, cambiaria y crediticia del país. El FIQUE gana espacio como reemplazo del plástico y es una alternativa de mejora socioeconómica para muchas familias colombianas. El asunto es, ¿qué tanta disposición tiene el Estado para apoyar esta línea productiva? Esta gran planta de hojas largas y puntiagudas que se produce en varias regiones del país y que es utilizada por indígenas, artesanos y campesinos podría convertirse en uno de los salvavidas para la tierra. Con ella se elaboran decenas de productos que reemplazarían el uso del plástico. El FIQUE no es solamente costales o empaques para el café y el cacao, también son las bolsas biodegradables que hoy se están haciendo. Esta fibra natural de tipo autóctono que se ha utilizado para la extracción de la cabuya también sirve para fabricar empaques biodegradables. Lo lamentable es que esta industria fiquera no cuenta con instrumentos que impulsen su producción, por lo que de no ser apoyada podría desaparecer. Es una industria muy importante que tiene un enorme potencial, pero que se ha quedado rezagada. Tenemos que dar alternativas de estas fibras naturales que han sido tan importantes en el país. Por esto, a través de una ley, se busca fortalecer la cadena productiva del FIQUE con diferentes programas y apoyos para que esta práctica artesanal tenga las bases para su transformación y comercialización y así ayude con la reducción de plásticos. Primero, restablecer la cadena productiva del FIQUE. Segundo, la promoción en mercados nacionales y extranjeros del producto del FIQUE y sus derivados. De esta forma se contribuiría al cuidado del medio ambiente, se protegería la economía campesina y se cuidaría una industria olvidada de la cual dependen cerca de 70.000 familias que hacen del FIQUE una industria sin igual. Los ojos entonces hacia el FIQUE. Hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.